¿Cómo están, amigos? Bueno, este es un video que estoy grabando para comentarles un poco sobre el curso virtual que vamos a arrancar el 23 de marzo, un curso virtual sobre la filosofía de Jacques Derrida, filosofía y de construcción, escritura y de construcción, perdón. Es un curso que di el año pasado y tuvo un buen funcionamiento, hubo muchos inscriptos de toda América Latina, este año aparentemente también todo parece indicar eso. Por eso la idea es hacerlo otra vez. Hubo gente que lo quiso hacer el año pasado y no pudo, así que aquí está la oportunidad. Para los que no, digamos, para aquellos que nunca cursaron nada conmigo en el sentido virtual, les cuento básicamente los cursos virtuales. Este caso puntual es un curso de 8 clases, donde hay videos, donde hay un material de lectura, donde hay un foro interactivo, hay un archivo en PDF que se sube con los textos que vemos en cada clase y que revisamos. Y básicamente, ¿por qué Derrida, no? A ver, es un filósofo en el cual yo me formé en mi etapa de estudios de grado, digamos. Mi tesis de licenciatura es sobre Jacques Derrida. Luego, con la sucesión de los años quedó un poco de lado porque viré hacia a una búsqueda más en clave de filosofía política, sobre todo. Y en el caso de Derrida, digamos, mi acercamiento era más en clave estético, ¿no? La idea es volver a Derrida, y en los últimos años volví a Derrida porque me parece que estoy viendo en circulación, digamos, un término que es el término de construcción, digo, es un término que otra vez empezó a circular, muy anclado indudablemente con las cuestiones del género, que están un poco, digamos, como en la espuma ahora, están en la superficie, ¿no? También obviamente con el tema del feminismo, con la sexualidad, digo, me parece que hay una cantidad de problemáticas contemporáneas que apelan al término de construcción, y eso es lo que hace que la filosofía derridiana otra vez esté un poco en la superficie. Por eso la idea de digamos, como de este seminario es anclarnos, sobre todo en un momento de la filosofía de Derrida, que probablemente sea un momento poco visto, ¿no? Y que a mi juicio es el más importante, que es la primera etapa de la filosofía de Derrida. Si uno comprende básicamente el proyecto derridiano en sus primeros textos de 1954 a 1972, sobre todo aquellos textos donde Derrida discute con la fenomenología husserliana, uno después entiende toda la filosofía de Derrida, es más fácil comprenderla, digamos. Incluso esa resistencia tan fuerte de muchos de sus críticos de que su escritura es imposible, de que es difícil de leer, bueno, me parece que incluso esa dificultad se comprende más en un marco mayor, que es en un marco de debate, no solamente con Husserl, con Heidegger, sino también con el estructuralismo. La filosofía de Derrida hay que verla sobre todo en esa tensión entre el estructuralismo y la fenomenología. Por eso la idea, sobre todo en este curso, va a ser repasar 5 grandes conceptos, yo diría que van a ser los fundamentales y que van a estructurar todo el curso. Va a ser el concepto de historia, el concepto de origen, el concepto de escritura, el concepto de diferencia y el concepto de deconstrucción. Hay una frase que a mí siempre me gusta mucho de Derrida de 1980, que la dice en una entrevista, y dice: Husserl situaba el recurso de la escritura en la constitución incluso de los objetos ideales por excelencia, los objetos matemáticos, pero sin enfocar y con motivo la amenaza que la lógica de esta inscripción hacía pesar sobre el proyecto fenomenológico mismo. Esta es una frase que me parece a mí como que grafica a la perfección la lógica deconstructiva, es decir, Husserl mismo le daba a sus enemigos las herramientas para criticarlo, es decir, situaba en el recurso de la escritura la necesidad de la constitución de los objetos ideales por excelencia, es decir, lo ideal, los objetos matemáticos, los objetos geométricos, no existen sin su encarnación escrituraria, es decir, no habría objetos ideales, no había idealidad, lo que después Derrida va a llamar voz, en todo caso, sin escritura. Por lo tanto, digamos, no hay voz, no hay idealidad, no hay concepto sin escritura. No hay qué sin cómo. Por eso entendemos por qué la escritura es tan importante para Derrida, porque la forma en la que se escribe la filosofía está hablando también de la filosofía misma de ese pensador. No hay qué sin cómo. Este va a ser un poco el punto de partida del curso. Básicamente voy a leerles rápidamente cuáles son las 8 clases
La primera es Derrida y el postestructuralismo, es decir, situarlo a Derrida un poco en el marco histórico de las filosofías de posguerra en Francia, la fenomenología existencial, el marxismo y el estructuralismo y cómo Derrida se inserta en esa polémica, la continuidad que él critica de Husserl y Saussure. En la clase 2 vamos a ver el problema de la génesis en Husserl y cómo Derrida critica la noción de génesis y de origen puro. La clase tercera, el origen y la violencia, es decir, para Derrida en el origen también hay un gesto de violencia, hay una operación metafísica y política. La voz y el fenómeno va a ser el libro central que vamos a ver allí. La clase cuarta es la metafísica, la presencia, la crítica a la idealidad del signo y la tradición moderna. Y la expresión, digamos, logocentrismo, a la cual Derrida después le fue anexando logofonocentrismo, logofonofalocentrismo. Bueno, vamos a describir un poco eso. La marginación de la escritura y el cuerpo de la tradición filosófica. La clase quinta, la gramatología como ciencia de la escritura. La metafísica occidental como historia de la estructura centrada. La crítica de la gramatología al subjetivismo, el sustancialismo, el humanismo, el historicismo y el empirismo. La clase sexta, la estructura descentrada y la noción de arquiescritura como la condición del pensar derridiano. La clase séptima, la différance, un pensamiento del simulacro. Allí veremos algunas palabras, algunos términos que Derrida toma, por ejemplo, de Platón, fármaco, suplemento de Rousseau, la noción de prótesis, de perversión, de artificio. Y la última clase me parece a mí que es el cierre interesante porque obviamente vamos a ver la noción de deconstrucción, la implosión de la filosofía, la noción de deconstrucción como estrategia conceptual y estrategia de lectura, no como método, ni crítica, ni análisis, la filosofía como práctica escrituraria y las aplicaciones de la deconstrucción a diferentes áreas extrafilosóficas como la arquitectura, por ejemplo, como el arte, como la sexualidad, como el problema del género, como el problema del feminismo, como la política, el cosmopolitismo, la ética. Bueno, todos esos problemas después fue el propio Derrida desplegándolo en su trayecto filosófico, la década del 80, la década del 90, hasta su muerte en 2004, donde sus últimos textos son textos fuertemente éticos, sobre todo políticos. Pero la idea, insisto, es hacernos una centralidad, digamos, hacer un foco, por así decirlo, en los primeros libros de Derrida. Hay un año que es muy importante para Derrida, que es 1967, donde él publica 3 libros simultáneamente, que son 3 libros, a mi juicio, capitales, digamos, ¿no? La voz y el fenómeno, de la gramatología y la escritura y la diferencia. Si se comprende exactamente qué Derrida plantea en esos 3 libros, luego se puede comprender todo el proyecto filosófico derridiano. A lo cual hay que sumarle su tesina, El problema de la génesis en la filosofía de Husserl, de 1954, que recién se publicó en 1990, y la traducción al castellano hace muy pocos años, en el año 2015, que acá tenemos el ejemplar en castellano también, que es la traducción, que a mi juicio es un libro extraordinario, muy clásico, no tiene nada que ver con el estilo de Derrida como enrevesado, barroco, ¿no? Los primeros textos de Derrida son textos absolutamente clásicos y transparentes, por eso creo que es importante entenderlo desde esos textos transparentes, que son estos, ¿no? Este problema de la génesis en la filosofía de Husserl del año 54, el prólogo y la traducción al origen de la geometría de Husserl de 1962, La voz y el fenómeno, gramatología, escritura y diferencia de 67, y el último texto que vamos a tomar es Márgenes de la filosofía de 1972, donde ya Derrida empieza a tomar ya el tono y el estilo del Derrida más conocido, es decir, ya con las operaciones de los injertos textuales, con el trabajo en las bandas paralelas, con el trabajo en la nota a pie de página, con el trabajo, digamos, con los juegos de palabras y con la destrucción un poco de ciertos significantes. Bueno, ese Derrida va a venir después de la década del 70. Por lo tanto, en este curso vamos a centrarnos en el primer Derrida, donde se forja su fundamento filosófico. Creo que puede ser un curso interesante para no solamente aquellos interesados en la filosofía, sino también, o en Derrida particularmente, sino aquellos interesados en las aplicaciones de la deconstrucción, insisto, al género, al feminismo, a la sexualidad,
a la arquitectura, al arte, a la política. De realidad lo que tiene de interesante es esa capacidad de diálogo con diferentes disciplinas, ¿no? Bueno, los que estén interesados en hacer el curso pueden contactarse al flyer que van a ver arriba de este video, abajo de este video. Allí van a tener obviamente el programa en extenso, el modo de inscripción, las formas de pago, etcétera. Y bueno, espero que seamos muchos en este curso virtual que arranca el 23 de marzo. Y nada más, eso es todo. Gracias y nos estamos viendo.